No podemos hablar de salud sin hablar de lo que es la salud mental. Creo que todo es un complemento y a veces nos basamos únicamente en cuidar nuestro físico, en ir al gimnasio, en marcar la pierna, los brazos, pero no ejercitamos nuestra mente. El día de hoy viene una gran mujer que se llama Bernarda Pérez Conde, que es mi prima. Ya ves que somos varios Pérez, hermana, ¿verdad? Y nos viene a contar sobre el mindfulness. ¿Has escuchado de él? ¿Qué es? ¿Lo sabes? Si no, mantente conectado para que conozcas cada detalle, cómo lo puedes hacer en tu casa, inclusive también qué cursos da Bernarda para que los puedas tomar y te pueda guiar y tú puedas aprenderlo a hacer en tu día a día. Mi Bernarda, gracias por estar aquí. Quiero que te presentes tú ya así. Y a mí me gusta, déjenme comentarles, que cada uno de mis invitados se presente. Porque aquí en La Neta Madre sabemos lo que somos, sabemos lo que valemos y entonces nos presentamos así tal cual, como La Neta Madre. Mi Bernarda, adelante. Muchas gracias, Graciela, por la invitación. Primero que nada, por estar acá, te lo agradezco. Me parece que está buenísimo estos espacios donde podamos compartir las cosas que nos apasionan y que nos hacen bien y que hemos probado. O sea, yo lo digo por mí, ¿no? Por haber probado esto del mindfulness en carne propia y saber que tiene unos beneficios enormes. Entonces agradezco mucho la invitación. Y bueno, te cuento un poquito. Yo soy psicóloga, soy psicoterapeuta y hace muchos años, como 10 o 12 por ahí, me encontré con mindfulness por casualidad en la vida, gracias a una compañera y demás, y lo empecé como a practicar primero en la parte personal y me di cuenta de que traía de veras grandes beneficios y entonces lo empecé a aplicar poquito a poco, primero en el consultorio, como complemento a la psicoterapia y después ya en talleres, cursos y demás. Y pues es a lo que me dedico desde hace estas dos cosas, ¿no? La psicoterapia y talleres y acompañamientos de mindfulness desde hace, no sé, 10 años por ahí o un poquito más. Qué padre. ¿Qué fue lo que te llevó, Bernarda, a meterte al mindfulness? ¿Qué es primero y qué fue lo que te llevó a estar ahí? ¿Qué momento de tu vida? Todos sabemos que aplicamos algún medio alternativo de sanación para sentirnos en paz y plenos, pero específicamente a ti, ¿qué fue lo que te llevó a decir, quiero empezar a aprender más sobre el mindfulness? ¿Y qué es mindfulness? Mindfulness, que mucha gente no lo conoce. A ver, te cuento primero ¿qué es? Bueno, no, primero te voy a contar cómo fue. Yo no sabía que existía esto de mindfulness, ¿no? Hace, como 10 años, quizás un poco más. Yo, por el trabajo de mi esposo, vivimos fuera durante muchos años. Nos mudábamos de un país a otro cada 3 años, cada 4, cada 5, o sea. Y en uno de los movimientos que vivíamos en Filipinas, estaba como súper irritada. Mis hijos chiquitos, no tan chiquitos, no bebitos, pero como niñitos. Y yo vivía como irritable, malhumorada, enojada, me desquitaba mucho con mis hijos, que eran los que tenía como más a la mano. O sea, me estaba convirtiendo de verdad en una persona que... Y luego me entraba la culpa porque cómo pude hacer esto. O sea, me estaba convirtiendo en una persona que de verdad no me gustaba nada como era. Y en el trabajo, yo trabajaba como terapeuta, una compañera de trabajo un día llevó una práctica de mindfulness, ofreció una práctica de mindfulness en una reunión y me hizo todo el sentido del mundo. Y entonces empecé a practicar. Ahorita te voy a contar un poquito cómo funciona esto de la práctica de mindfulness, pero empecé a practicar y empecé realmente a sentirme mucho menos reactiva, mucho menos irritable, mucho más en paz. Seguí practicando y entonces ahí fue cuando dije, esto es lo mío y por aquí quiero ir en mi vida personal y en mi vida profesional. Y ya empecé a estudiar y empecé a leer y me empecé a formar. Pero fue eso, ¿no? O sea, decir, no me gusta la persona en la que me estoy convirtiendo y esto realmente me transformó la vida. ¿Y ahora qué es el mindfulness? Para todo esto, cuéntanos, que yo estoy así de que quiero saber qué fue lo que hizo que cambiaras
esa persona en la que te estabas convirtiendo que no te gustaba. Y era lo que platicábamos en otras pláticas divinas. Y me gusta decir pláticas porque no es como una entrevista de, oye, ¿cómo te? O sea, es una plática amena que fluye y que lo están viendo ustedes y que quiero que se suscriban a La Neta Madre, porque La Neta Madre es lo máximo del mundo. Y entonces lo que quería decir es importante a veces como identificar, ¿no? Cuando ya te está yendo de la patada y que no te estás gustando, pero que sabes que puedes cambiarlo. O sea, que tienes herramientas como puede ser el mindfulness de cambiar ese patrón en lo que te estás convirtiendo si no te gusta. O sea, yo creo que el hecho de que te etiquetes de es que soy malhumorada o soy muy alegre, o sea, no es algo que te marque por el resto de tus días. Yo creo que tienes la posibilidad de cambiar, y más ahorita que estamos en un mes tan bonito. A mí me gusta mucho diciembre porque se cierra como un ciclo. Yo no sé si igual y sea un tema psicológico, ¿no? Pero cierras un ciclo y traes todas las ganas de empezar un nuevo ciclo con todo. Entonces, yo creo que vale la pena indagar en todas estas herramientas que son muchas, ¿no? Pero la que te haga sentir más en paz o que te haga más clic a ti en lo personal, vale la pena que la explores y que, por ejemplo, tengas una guía como es Bernarda, que ahorita nos va a contar cuándo haces tus cursos, dónde los haces, cómo los impartes, si pueden ser online o físicos. Ya nos darás todos los detalles, pero vale la pena explorar esa rama que igual hemos dejado, ¿no? Como lo decía al principio, estamos muy enfocados en la parte física, ¿no? En marcar el cuerpo y el abdomen y tal, pero si no estás bien acá, si tu mente no le ejercitas, no va a estar bien tampoco tu parte física. Y no es ejercitarla nada más con temas de memoria para acordarte. No, es con temas emocionales, con temas que te están afectando, con temas que igual a veces ni te toleras y que dices, no estoy cómoda conmigo. O sea, qué horror vivir en la vida sufriendo. Qué mejor tener las herramientas para poder salir adelante y poder conocerte y Totalmente. poder conocerte. Me encantó esto que dices de estos patrones que no nos gustan, ¿no? O sea, porque a veces nos quedamos con estas creencias de nosotras mismas que, pues, que yo soy así. Es que yo soy enojona, soy malhumorada, soy tímida. Y en realidad esas son creencias que nos hemos ido como autoimponiendo o literalmente creyendo, y que no necesariamente son así, porque los seres humanos estamos evolucionando todo el tiempo. Entonces, justamente lo que hace mindfulness es que nos ayuda como a observar, a reconocer estos patrones, estas creencias, a no necesariamente creernos todo lo que nuestra mente nos dice del mundo y de nosotras mismas, y entonces a poder de ahí transformar y cambiar o crecer o abrir. Yo digo que es como cambiar la perspectiva de quién eres, ¿no? Como abrir un panorama enorme y ir como quitando estas como barreritas que te van limitando en la vida. Y entonces mindfulness, o sea, a ver, te voy a contar la definición. Hay miles de definiciones, ¿no? Si tú buscas en internet qué es mindfulness, te van a aparecer muchísimas, pero todas tienen más o menos los mismos elementos. Y es el estado de conciencia que emerge cuando prestamos atención a algo, bueno, no algo, más bien a la experiencia del momento presente, con intención de hacerlo, o sea, de poner nuestra atención en lo que está pasando en este momento, con curiosidad, con apertura y sin juicio. Y cuando te digo la experiencia presente es tanto lo que pasa afuera, o sea, yo en este momento estoy hablando contigo, estoy pendiente de lo que sea, viendo el paisaje, etcétera, pero también estoy teniendo pensamientos, emociones, sensaciones. Claro. Y entonces también notar todo eso. Claro. Estar realmente con la atención en lo que está pasando ahora y así como es. Dentro de ti. Dentro y fuera, porque estamos
notando, observando, dándonos cuenta de lo que está pasando adentro en términos de pensamientos, de emociones y de sensaciones, pero también lo que está pasando afuera, porque yo estoy pendiente, o sea, te estoy viendo, estoy teniendo contacto visual, estoy sintiendo como tus movimientos y lo que está pasando alrededor. Entonces es como estar realmente, la traducción al español es atención plena o conciencia plena, ¿no? O sea, estar realmente aquí y en el ahora. Exacto. ¿Y cómo le haces para todo esto, estar aquí en el ahora? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Por favor, dinos, que ya vi a la señora que está comiendo ahí, que quiere saber, qué rico, provechito, que quiere saber cómo se hace, cómo estás en el aquí y en el ahora. Es como ir al gimnasio, entrenar la mente. O sea, así como nosotros vamos al gimnasio para ponernos fuertes, tener buena condición, etcétera, nosotros hacemos estas prácticas de mindfulness justamente para entrenar la mente, para estar en el aquí y en el ahora. Al final del día, esta cualidad de mindfulness es una capacidad innata que todos tenemos. Si tú te fijas en un niño chiquito, así de 2, 3, bueno, tú que decías hace ratito, ¿no? Que tienes un niñito de 3 años. De 3 y 11. Ellos viven la vida realmente en el aquí y en el ahora con una como curiosidad y apertura, como están descubriendo el mundo, como que todo lo viven por primera vez, ¿no? La experiencia así de primera vez. Entonces, es una cualidad innata que todos tenemos. Lo que pasa es que conforme vamos creciendo, nos vamos poniendo capitas de lo que debería de ser, de las creencias que nos han dicho, de lo que nosotros vamos como creyendo de nosotros mismos y vamos como perdiendo contacto con esa cualidad de prestar atención a la vida como es, sin querer cambiarla, sin querer que sea diferente, sin juzgarla. Entonces es entrenar justamente la mente para volver a esa esencia. ¿Y tú crees que nosotros como personas somos lo que la gente de fuera piense de nosotros? O sea, ¿tú crees que lo que la gente externa piense de ti es lo que eres? No. A ver, yo creo que uno es mucho más que las creencias, tanto nuestras, aunque suene como más complicado, como de los otros. Cuando nosotros vamos creciendo, obviamente lo que vamos como escuchando y percibiendo del mundo, eso es como la perspectiva que nosotros vamos a tener del mundo y de nosotros mismos, ¿no? Yo digo que es como tener unos lentes oscuros, digamos, donde vas filtrando que sí, que no, de acuerdo a las experiencias que has tenido en la vida. Si a ti toda la vida te dijeron que eras una niña tímida y que te costaba trabajo hablar o dar tu opinión, o que nunca te enojas, o que siempre hay que complacer a los demás, obviamente vamos como generando esas capitas, estas creencias acerca de nosotras mismas en relación a lo que nos dijeron los demás. Pero eso no quiere decir que seamos eso. Quiere decir que eso es lo que creemos que somos. Claro, eso es lo que tú en lo personal crees que eres y por eso reflejas eso. Exacto. ¿No? Sin embargo, justamente estas prácticas de mindfulness nos ayudan a darnos cuenta que esas creencias que tenemos de nosotras mismas no necesariamente son ciertas. Claro, porque al final somos seres ilimitados. O sea, somos quien queremos ser, porque somos nuestros pensamientos. No sé si va eso con el mindfulness. Al final, si tú diario te repites, estoy así, o soy así, o tal, eso es lo que vas a hacer y eso es lo que la gente va a ver de ti, ¿no? Digo, no sé cómo veas esta historia de la persona, de este personaje que va caminando en la calle y le grita a una persona, ¡caballo! Y el cuate dice, pues, ¿cómo que caballo? Y sigue caminando, ¡caballo! Dice, puta, pero ¿qué onda, no? Y le vuelven a decir caballo y ya tiene cola y patas y dices, oye, o sea, ¿qué tanto influye también lo que la gente piensa en ti? Pero es que tú has hecho que la gente piense eso de ti al final del día, quizás, ¿no? Claro. O sea, no, y creo que sí es muy fuerte esto por lo mismo que platicamos de las etiquetas. O sea, cuando dices, es que yo soy así, yo soy tímida y yo soy una mujer que me cuesta trabajo hablar y yo soy porque te compraste
algo que te dijeron, pero tú te lo compraste. Si tú hubieras dicho, no, yo no soy esa, no soy, igual y tu forma de actuar hubiera sido diferente. Totalmente. ¿No? O sea, entonces tal vez lo que la gente dice, o sea, en un común denominador, no una persona, no, en un común denominador, quizás es algo que vale la pena ponerle atención porque es algo que tú estás vibrando, que tú estás mandando, ¿no? Y poner atención justamente lo que tú dices, a lo que tú te crees de eso. O sea, a mí una de las cosas que más me ayudó de digamos, de este paraguas de mindfulness es saber que los pensamientos son reales porque los pensamos y porque ahí están, pero no necesariamente son ciertos. Claro. O sea, no todo lo que pensamos es cierto y no somos nuestros pensamientos. Claro, no somos nuestros pensamientos. Eso es algo que me encanta. Ajá. Porque ¿cuántas veces no te has dicho a ti misma, es que estoy gorda, es que tal, es que tal? No eres tu pensamiento. No eres tu pensamiento. Eso es lo que tú estás pensando, pero no significa que lo seas. Algunas mujeres que tienen anorexia, que se ven gordas, estoy gorda, estoy gorda. A ver, ya poniéndolo en el extremo, no es que estés gorda o sin tener la anorexia. O sea, simplemente es tú distorsionas lo que eres, pero también así como puede ser para algo malo, también puedes potencializar eso y decir, soy lo máximo, soy súper exitosa, soy increíble, ¿no? Y eso lo vas a vibrar y lo vas a hacer si te lo crees, ¿no? Claro. Y mindfulness justamente lo que hace es que nos da como la posibilidad de no creernos todo lo que pensamos, ni lo positivo ni lo negativo. O sea, saber que los pensamientos son solamente pensamientos. Wow, eso me encanta. Que van y vienen. Todo en esta vida es impermanente, nada dura para siempre. Ni los pensamientos, ni las emociones, ni es que esta es mi personalidad y yo soy así, ¿no? O sea, por eso me gustó ahorita que me recibiste que dices, vamos a fluir, o sea, porque en realidad estamos todo el tiempo en movimiento continuo y lo que pensamos ahora quizás mañana sea diferente. Y los pensamientos entonces van y vienen todo el tiempo. Entonces, mindfulness ayuda como a darnos cuenta de eso, observar los pensamientos, decir, mira qué curioso lo que está pensando mi mente, ¿no? Y es eso, es solo un pensamiento, ni más ni menos. Es actividad mental. ¿Y para qué te sirve conocer la actividad mental? O sea, ¿cuál sería el propósito de conocer tu actividad mental? No quedar como presa o secuestrada o enganchada por esos pensamientos. ¿Y de qué te sirve no quedar enganchada por los pensamientos? O sea, ¿cuál sería el status quo? O sea, para estar bien, o sea, ¿qué es lo que te da esto? Esa es una muy buena pregunta y la verdad es que nunca la había como reflexionado así, pero yo creo que libertad. Libertad de elegir, libertad de decidir, libertad. Me gusta, claro, libertad. Exacto. Decir, oye, puedo esto, puedo no. Y aquí como que, y lo tengo que retomar, pero es que dices, lo que comentaste es, a ver, tus pensamientos pueden ser negativos, ¿no? O positivos, ¿no? Pero son pensamientos, eso no significa que lo seas. Sí. Pero no te convendrá pensar que eres esos pensamientos positivos. Es una muy buena pregunta. Pues no sé si te convenga o no, porque al final son solo pensamientos. Volvemos a caer un poco en lo mismo. Claro. Son solo pensamientos. Sí. Entonces yo lo que creo es que, o sea, a ver, si trato como de decírtelo desde esta mirada mindful y de conciencia plena, es decir, esto es lo que está, estos son los pensamientos que van y vienen, esto llega, se queda un ratito, o igual que una emoción, o sea, porque claro, sería lindísimo sentir solamente emociones agradables, sería lindísimo tener solamente pensamientos agradables. Pero la realidad es que no es así. Van a llegar pensamientos agradables, desagradables, cómodos, incómodos, lo mismo con las emociones. Entonces, la capacidad de tu poder ver, observar, notar toda esta gama de pensamientos, toda esta gama de emociones y entonces elegir y discernir qué quieres hacer con eso que ya está. Claro. Entonces, si te aparece el pensamiento, como tú le dices, positivo de soy una mujer exitosa, por ejemplo, saber que es solo un pensamiento
y que no te lo tienes que creer, puede ser que te ayude a seguir trabajando, a seguir buscando oportunidades. O sea, entonces yo creo, tratando de contestar un poco a tu pregunta, esta de si no te conviene o no te conviene, yo creo que está bueno tener como la visión clara de todo lo que hay, de todo lo que aparece, de cómo llega hasta un ratito y se va, porque eso te da la posibilidad de elegir o de decidir, de discernir con mucha mayor claridad y con mucha más sabiduría. Pero discernir ¿para qué? Para elegir. Para elegir, y que yo creo que cualquier persona va a elegir pensar soy una chingona, a decir soy una popó, ¿no? Claro, no, claro. O sea, yo creo que aquí es un punto interesante, porque fíjate que qué importante saber que no elegimos los pensamientos que tenemos. Claro. O sea, se han hecho estudios, digamos, las neurociencias dicen que más o menos el 50% de los pensamientos que tenemos durante nuestro día son pensamientos involuntarios, son pensamientos que llegan sin que los llamemos. Cuando tú estás, por ejemplo, pensando voluntariamente, decidiendo qué pensar porque tienes que hacer un proyecto de trabajo, porque estás preparando una entrevista, un programa, lo que sea, esos pensamientos son voluntarios y son intencionales. Claro. Pero muchísimos de los pensamientos que tenemos durante el día, no sé si te ha pasado que vas, por ejemplo, manejando y viene tu mente como divagando en un montón de cosas que no eliges, que no decides, que no escoges. Claro. Entonces, en esta gama enorme de pensamientos involuntarios van a llegar pensamientos como los que tú llamas positivos, negativos, de todo tipo, aleatorios completamente, que van del pasado al futuro, entre juicios, creencias. Entonces, no elegimos qué pensar. Pero lo que sí podemos hacer es elegir en qué pensamientos nos quedamos como, o a qué pensamientos les damos seguimiento, a qué pensamientos les damos importancia y con cuáles nos quedamos como un poco enganchadas y cuáles simplemente notamos, observamos y dejamos pasar. Claro, a mí lo que me encanta de lo que dices y que lo he dicho mucho en La Neta Madre es fluir, lo que te decía, fluir con tus pensamientos. O sea, y lo hemos platicado en otra plática con mi maestra Hilda, que tomé unos cursos y que yo todo lo que sé ha sido por ella. Y es no taponear tus pensamientos, ¿no? O sea, como tú bien dices, me surge este pensamiento, este otro. Ahí están. Eso es lo que está surgiendo, ¿no? Déjalos vivir. Y si te agarra uno malo o uno bueno, vívelos, pero suéltalos. O sea, en la medida que los vivas, los sueltas. Si tú taponeas la emoción, no voy a pensar más que en esto. Y entonces dices, estoy muy estresada por la chamba, me regañó mi jefe, tengo esto que hacer, me peleé con mi novio, mis papás, y tienes mil pensamientos y dices, no pasa nada ahí. Entonces vuelve, regresa a la chamba. O sea, la emoción se guarda en tu pecho y no estás sanando esos pensamientos. En cambio, como tú dices, si tienes estos múltiples pensamientos y llega uno negativo, ok, ahí está, ¿no? El tema, como tú dices, es igual y si te enganchas, puede ser, te enganchas, lo agarras, lo saboreas y bye. Exacto. Pero no taponearlo, o sea, dejarlos vivir. Exacto. Fluir con eso que hay. Sí, ¿no? dejarlos manifestarse, igual que las emociones, porque también es cierto, cuando tú estás taponeando, queriendo sacar de encima una emoción que te es incómoda, que te es desagradable, se hace cada vez más intensa y más... es como se empieza a crecer así como la sombra, ¿no? En cambio, si tú la ves, la dejas que se manifieste, notas dónde la sientes en el cuerpo, la emoción va a pasar, igual que el pensamiento. Y van a pasar. Me entra una duda, ¿qué va primero? ¿Las emociones o los pensamientos? ¿Que primero uno siente la emoción y luego piensa? ¿O primero piensas y luego sientes la emoción? Puede ser de las dos formas. A veces un pensamiento nos dispara una emoción, o sea... Yo, por ejemplo, que tengo un hijo adolescente, ¿no? Y sale el sábado en la noche y el pensamiento es de tic, le va a pasar algo, y entonces siento el miedo, ¿no? Sí. A veces pasa al revés, a veces tenemos esta sensación como de ansiedad o de miedo o de enojo y entonces el pensamiento
de alguna forma la retroalimenta, digamos, ¿no? O sea, si me enojo porque se me metió el coche en la calle, es la sensación de enojo, ay, y ahorita que pase junto le voy a tocar. Y entonces el pensamiento está como retroalimentando, echándole leña al fuego, diríamos, a la emoción. A la emoción. Ah, qué interesante. Exacto. Entonces, cualquiera de las dos. Y de hecho, existe un triangulito, digamos, que es como el triangulito de la percepción o el triangulito de la conciencia, en donde emociones, pensamientos y sensaciones físicas se retroalimentan todo el tiempo. Y puede aparecer primero cualquiera de las tres y puede ser detonante de las otras dos. Está interesantísimo. O sea, es que si te pones a cuestionarte, ¿qué va primero, la emoción o el pensamiento? ¿Qué opinas tú? ¿Qué va primero, la emoción o el pensamiento y la emoción? Es decir, ¿te enojas por algo? ¿Fue por algo que pensaste o por algo que sentiste? ¿No? Y como bien dices, creo que pueden ser ambas. Y a veces la conexión es tan rápida que es difícil discernir qué fue primero. O a veces, o muchas veces incluso nos cuesta trabajo. Por eso justamente mindfulness nos ayuda a empezar a observar todo esto. A ver, ¿cómo me siento? ¿Estoy enojada o estoy triste? ¿Estoy enojada o estoy asustada? ¿Dónde se siente esa emoción en mi cuerpo? ¿Qué pensamientos acompañan esta emoción? Y eso nos ayuda como primero que nada, a regular la emoción, a no desbordar. Y segunda, a empezar como pues sí, como a desmenuzar esto que me está pasando, cómo es, y entonces poder responder frente a una situación como con mayor ecuanimidad. Yo digo siempre con mayor sabiduría. Tener como las ambas caras de la moneda, Exacto. de haber reflexionado, no reaccionaria. Exacto. Pero ¿qué tanto, cómo le haces para no reaccionar en una situación que te saca de quicio? Ese entrenamiento, así como decíamos hace ratito, que bueno, la meditación, ahorita te voy a platicar un poquito de la diferencia entre mindfulness y meditación, ¿no? Pero la meditación es una de las grandes herramientas que nos ayudan a entrenar la atención y la capacidad de observación, etcétera. Y entonces, no explotar o no reaccionar frente a una situación que te es difícil, incómoda, como dijiste que te saca de quicio, exacto. Ese entrenamiento o sea, cuando tú estás frente a esta situación que te saca de quicio, lo normal es que, ¡pum!, reacciones, ¿no? Mindfulness, a través del entrenamiento, nos ayuda a darnos cuenta cuando empieza a subir ese enojo o ese miedo frente a esta situación que nos saca de quicio, a ubicarlo, no saborearlo, pero es como pues sí, realmente darte cuenta de lo que está pasando, experimentarlo y entonces decidir si le quieres gritar a la persona que tienes enfrente, quieres salir corriendo o puedes tomar una respiración y responder de una forma más consciente. Yo, en este sentido, me gusta mucho hacer una diferencia grande entre la reacción y la respuesta elegida. Que puede ser frente a una misma situación, tú puedes explotar y reaccionar o puedes elegir cómo responder. Y ahí es la diferencia. Que para mí esa es... Claro. Hace ratito yo te decía es que era súper irritable y súper explosiva y me desquitaba con mis hijos. Bueno, esa posibilidad de notar esta molestia o este enojo que me empieza a subir, decidir tomar una respiración profunda y entonces responder de otra manera, hace toda la diferencia. Y para todo esto, diciendo que mindfulness es buscar, o sea, su finalidad para ti, porque cada quien tiene una finalidad distinta, ¿no? No sé cuál sea tu finalidad. Me encantaría que me la contaras, no dejes de escribirnos y contárnosla, pero para ti, o sea, ¿para qué quieres tener libertad? Para elegir mejor y estar más en paz. O sea, mindfulness, siguiendo esto de, bueno, ¿qué es lo que cada quien busca, no? Para mí, un poco era eso, ¿no? O sea, sentirme mejor conmigo misma y con la vida. Mindfulness no va a cambiar tu circunstancia de vida, no va a cambiar la persona que te cae mal o la persona que te hace enojar o la que te desespera. Eso no lo va a cambiar. Pero sí va a cambiar cómo te relacionas tú con eso que te pasa en la vida.
ayuda a cambiar cómo te relacionas tú con esa situación que es difícil. Y para todo esto, entonces, lo que tú quieres decir es que las cosas no cambian, las cosas son completamente igual, ¿no? O sea, las cosas no cambian, esta es una maceta y así está la maceta. Lo que cambia es tu forma de ver las cosas, ¿no? Exacto, tu forma de interpretar cómo está esta cosa, ¿no? Igual yo te digo ahorita, esta maceta la veo chiquita, bonita, me transmite paz, ¿no? O puede ser mi otra reacción de, esta maceta la veo chiquita, verde, pero estoy enojada, estoy encabronada. O sea, lo que dices es que, no sé, o sea, tú me vas a decir que las cosas no cambian. O sea, las cosas siguen siendo iguales. Es tu forma de ver las cosas, tu forma de actuar. La situación del señor gritándote porque le chocaste o tal, va a ser la misma aquí en China, ¿no? Entonces es tu manera de cómo vas a reaccionar. La situación es la misma para todos. Es cómo tú reaccionas ante esa situación, cómo ves esa situación. Exacto, ¿no? Exacto. O sea, las circunstancias de la vida, por más que practiques mindfulness, probablemente no va a cambiar, ¿no? Claro. Tomando mi ejemplo que te ponía al principio, o sea, yo seguía viviendo en el mismo lugar, con los mismos hijos, la misma demanda del trabajo, lo que sea, pero lo que cambia es cómo tú te relacionas con eso que pasa, cómo tú lo percibes, cómo tú lo ves, cómo tú respondes frente a eso. Y eso hace una diferencia enorme, enorme, porque tus hijos a lo mejor se van a pelear y yo qué sé, uno va a hacer berrinche, pero la forma en la que tú percibes eso y respondes frente a esa situación que está pasando es diferente y es como una cadena, digamos, como de bienestar, porque tú respondes de una manera que tú elegiste. Claro. Y entonces te sientes mucho más tranquila y mucho más en paz. Claro, a que sea reaccionar así, que no lo piensas y solo actúas. Exacto, y entonces a lo mejor después te arrepientes y te sientes culpable y es que porque le dije así o porque le grité o porque no, y entonces eso te lleva a otra sensación de malestar y a más pensamientos incómodos. Y en cambio acá elegiste cómo responder, respondes así, en esta respuesta elegida, y pasa. Y Bernarda, me encanta, y cuéntanos, ¿cómo son tus terapias? O sea, yo llego contigo a una terapia de mindfulness. ¿Y cómo son las terapias? Lo que nosotros hacemos de mindfulness en Tindala se llama nuestra página. página. Obviamente vamos a poner todos los datos para que vean a Tindala en Instagram. Creo que tienen Instagram. Yo ya lo sigo. La neta, madre, es fiel ahí a ustedes porque nos encanta todo lo que suben. Tenemos nuestra página web y el Instagram y lo que hacemos es que ofrecemos talleres. Mindfulness empezó hace como más o menos unos 40 años fue que se empezaron a hacer talleres de mindfulness en Occidente, porque al final mindfulness, o sea, la base, el corazón de mindfulness viene de las prácticas contemplativas de Oriente, de la tradición budista. Entonces, un doctor que se llama Jon Kabat-Zinn fue como que el que introdujo mindfulness en Occidente en la Universidad de Harvard, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, y creó un programa que se llama Programa de Reducción de Estrés basado en Mindfulness. Y a partir de ahí se han generado un montón de programas basados en Mindfulness de muchas cosas, todos con formato grupal. Y entonces lo que hacemos en Tindala, sí tenemos talleres grupales, pero también hemos descubierto que el acompañamiento individual también ayuda mucho al bienestar, también ayuda mucho al crecimiento. Entonces, decimos que es mindfulness a tu medida porque te acompañamos a ti con tus necesidades, con tus posibilidades, con lo que tú estás buscando, con un acompañamiento basado en mindfulness, que por lo general duran entre 8 y 9 semanas. O sea, está padre porque no es un proceso que tengas que, no es como ir con un psicólogo y que dures 3, 4 años. O sea, tú en 7 semanas ya te enseñan cómo identificar tus pensamientos y esto, claro, aunque sea un trabajo que tienes, que hacer diario, porque lo hemos platicado, no es de, oye, ya, tomé mindfulness y ya mi vida resuelta. Claro. No, es algo que tienes que trabajar día a día. Pero en 7 semanas sí te pueden ayudar a tener las herramientas para identificar tus pensamientos. Sí, en 8 semanas, o sea, se ha visto que los cambios
físicos, digamos, en el cerebro y en términos de bienestar percibido, se empiezan a notar a las 8 semanas de practicar. Es como ir al gimnasio. O sea, tú para realmente tener una buena condición y estar fuerte necesitas pues ir por lo menos unas, no sé, 4 veces a la semana. Diario. Exacto, ¿no? Sí. Ser constante. Y lo mismo pasa con las prácticas de meditación y con mindfulness en general. O sea, hay que practicar y hay que entrenar y es sentarte a meditar 5 o 6 veces por semana y traer atención a las cosas que estás haciendo en tu día a día. O sea, como ir integrando esto en tu cotidiano para que realmente puedas notar un cambio, ¿no? Exactamente. Y hacen terapia, bueno, como dices, hacen terapias a la medida, pero también hacen terapias, por ejemplo, en empresas. Yo creo que es muy importante tener esta gran herramienta para que las personas de una empresa sepan lidiar con el estrés, ¿no? O sea, estará ideal si tú eres empresario que puedas impartir estos cursos de cómo manejar el estrés, ¿no? O sea, creo que es algo muy interesante. Muy interesante. ¿Y si lo hacen? Y si lo hacemos, te digo, nuestro nicho principal es el 1 a 1, digamos, o los acompañamientos individuales. Pero sí, sin duda, también hacemos grupales y más que terapias, porque en realidad es diferente a una psicoterapia. O sea, esto es más, nosotros les llamamos o programas o talleres, porque no es una terapia en sí misma, sino que es más como un programa psicoeducativo en donde hay algo de conceptos teóricos, mucha práctica y mucha reflexión. ¡Qué maravilla, mi Bernarda! Pues gracias por haber venido y me encantaría que cerraras comentándole a toda la gente linda, hermosa y exitosa que nos sigue y que se va a suscribir al canal y más bien que ya está suscrita al canal. ¿Cómo pueden practicar mindfulness en su casa? Buenísima pregunta y me encanta porque hay muchas formas de practicar mindfulness. O sea, simplemente nosotros cuando tenemos así a los acompañados, digamos, o los participantes o nuestros consultantes, les explicamos que hay 2 tipos de prácticas: las prácticas formales y las prácticas informales. Las formales son cuando separamos un ratito de nuestro día para dedicarnos a practicar y por lo general es a través de la meditación. Entonces tú dices, bueno, yo todos los días de 8 a 8:30 de la mañana me voy a sentar a hacer una práctica de respiración o de sensaciones corporales o de lo que sea que decidas. Y las prácticas informales son ir entretejiendo y llevando mindfulness a tu cotidiano sin un tiempo dedicado extra. Entonces, cuando yo me tomo mi café en la mañana, es traer esta atención al olor, al sabor, a la temperatura. Se me antoja. Así practicas. Y cada vez que tu mente se distraiga con un pensamiento, con un juicio, que va a pasar miles de veces, lo notas y vuelves al café o a la ducha y sentir la textura del shampoo y el olor. ¿Cuál es la diferencia entre la meditación y mindfulness? Es un poco esta, ¿no? O sea, mindfulness es como un paraguas, yo lo veo así como un paraguas, porque en realidad mindfulness es un estado de conciencia, de traer esta atención plena al momento presente. Y la meditación yo la veo como llevar la mente al gimnasio. O sea, es como entrenar para poder hacer esto, de traer la mente, o de atraer la atención al momento presente. Entonces, cuando tú te sientas a meditar un ratito, estás entrenando tu mente para volver cada vez que se distrae a lo que estás. Puede ser a la respiración, a lo que sea que hayas decidido. Y entonces eso te ayuda a entrenar la mente para que cuando tú estés en tu día a día teniendo una discusión con tu hijo o una plática, notes cuando te distraes y vuelvas. Y notes cuando... Pero ¿cómo le haces con mindfulness? O sea, en la meditación te sientas y meditas. Exacto. Pero en mindfulness, ¿cómo le haces? Mindfulness es eso, darte cuenta cuando te distrajiste y volver a poner tu atención en lo que estás haciendo en este momento, así como es. Sin utilizar la respiración. Sin utilizar la respiración, simplemente lo notas. En realidad la respiración, lo que en este sentido, como lo estamos viendo, es un ancla para descansar tu atención ahí. Claro. Entonces, cuando tú te sientas a meditar con atención en la respiración, es lo que te va a traer de vuelta. Cuando tú
te vas con la lista del súper. Ok. Sí, ya. Puedes la respiración. Pero eso ayuda a entrenar la mente para que en tu cotidiano, en tu día a día, te des cuenta más fácil y más rápido y más naturalmente de cuando te distrajiste. Tú hace ratito ponías el ejemplo del trabajo, ¿no? Te peleaste con tu papá y entonces cuando vas al pleito, ¿y qué le voy a decir? Porque él me dijo, entonces yo hice, pero debía haber hecho. Sí. ¿Te das cuenta de esto? ¿Te acuerdas que son solo pensamientos y vuelves tu atención a la presentación que estás haciendo o a la reunión con tu jefe o lo que sea que está pasando? Y eso va a pasar cientos de miles de veces durante tu día. Y entonces el tip es, en tu casa, tratar, lo primero que debes de hacer, que son dos maneras que dijiste, ¿no? Ajá. Una, que es en tu día a día, que sería como estás tomando el café. Ajá. Y que te viene este pensamiento, pero dices, a ver, voy a disfrutar otra vez mi cafecito. Exacto. Rico. Sí, esto está padre, pero a ver, regresa al momento, a este instante. Exacto. Y la otra es la práctica formal, que es la práctica en donde tú le dedicas un ratito de tu día a sentarte a través de la meditación a entrenar. Ok. Entonces, ¿qué es a través de la meditación? Exacto. Y prácticas de meditación hay miles, o sea, hay miles de aplicaciones, por ejemplo, en el celular. Sí, claro. Nosotros en nuestra página de Instagram, en nuestro website, tenemos una sección de recursos donde hay varios audios. En YouTube, increíble. O sea, hay muchísimas opciones. Claro, hay mucho afuera material para que puedan. Y con esas dos empiezas a crear los hábitos para el mindfulness. Exacto, con esas dos cosas empiezas a entrenar tu mente y bueno, siempre, yo digo que siempre está bueno tener a alguien con quien reflexionar, porque estas cosas hay como mucha novedad. Claro. Y muchas cosas te puedes encontrar con muchos descubrimientos. Claro. Entonces siempre ayuda el poder reflexionar en las experiencias que vas teniendo a lo largo de tu día, después de meditar media hora o de traer atención plena a la hora de cocinar, a la hora de lavar los platos, a la hora de bañarte. Está increíble. Entonces nosotros, por ejemplo, lo que hacemos en los talleres es que les pedimos a los participantes que tengan como un diario y que vayan anotando los 20 que las reflexiones que tienen, las sensaciones, y después las hablamos y vamos como desmenuzando y como entretejiendo y sí. Está increíble. Todo esto me recuerda muchísimo para terminar, porque yo sé que tienes tu agenda llena y todo, pero todo esto me recuerda a mi película favorita, que no sé si la hayas visto, que se llama Peaceful Warrior. O sea, esa película yo sé que no es la del premio Nobel, pero todo lo que dice, todo lo que pasa, para mí es muy, muy importante y se las recomiendo. El Camino del Guerrero. No la dejen de ver, por favor. Y si les gustó esta plática, suscríbanse al canal. Mi Bernarda, ¿la has visto? No. Por favor. La voy a ver. Te lo prometo. O sea, por favor, vela, porque no sabes qué peliculón. Y justamente habla de hay que estar en el hoy, en el ahora, porque cuando pones toda tu intención en el hoy y en el ahora sin estar pensando en otra cosa, es que das tu 100% de ti en ese momento y puedes potencializar tus dones y tu todo al 1000%. Entonces, se la recomiendo al 1000%. Mi Bernarda, gracias por haber venido, gracias por explicarnos lo que es mindfulness, gracias de corazón también por tu tiempo. Eres una gran mujer. Ahora sí que no nos conocíamos y nos conocimos ahorita y quedé fascinada. No sé si tú le quieras comentar algo a la gente linda que te está escuchando. Gracias, muchas gracias, Graciela. Pues cuídense. Eso, yo creo que el cultivo del bienestar, como decías hace ratito, la salud mental, la salud emocional va de la mano con la salud física. Cuerpo y mente están conectados. Y entonces cultivar el bienestar en las dos partes definitivamente ayuda. Y nada, qué mejor que aprender a vivir en paz y con bienestar. Yo creo que es lo más importante. Netas madres, ya escucharon, ya les dieron los mejores tips. Dos muy importantes. Uno, meditación para regresar
a el hoy. Y 2, cada vez que te estés tomando tu cafecito, estés haciendo algo tranquilo y te vengan pensamientos, trata de regresar a tu presente, a tu cafecito, a este momento. Recuerda que cuando eras niña o niño lo hacías. Hermanos y hermanas, miles de besos y vamos a empezar nuestro enero con todo, como me gusta decir, con todo, en físico, emociones, espíritu. Así que, mi Bernarda, gracias. a darlo todo el próximo año, ¿verdad? Gracias. Sí.